Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este viernes 15 de diciembre. Qué verdadero placer que usted nos puede estar acompañando para compartir y analizar esos temas tan importantes que han acontecido en la semana. Por ejemplo, continúa la novela política entre Héctor Silva y el diputado Cristian Guevara. Vamos a intentar analizar, a ver, realmente ¿quién tiene la razón en este aspecto? ¿Cómo se está llevando a cabo esta situación? ¿Es injusto o es justo lo que está haciendo uno de los dos? Número uno, y además vamos a estar analizando la situación económica a nivel nacional. ¿Qué tan lejos estamos de salir de una crisis económica o realmente nosotros estamos caminando hacia la salida de esta crisis? Eso y más lo estaremos analizando con nuestros invitados, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, muy buenas noches, caballero, encantado. Gracias, Fernando, hombre. Buenas noches a ustedes en su hogar y buenas noches a ustedes, buenas noches a mi diputado de San Miguel. Fíjate que ya no es candidato, es diputado de San Miguel. Ya me contaron que va muy bien en San Miguel, Marvin. Estoy hablando con unos amigos allá y me dijeron que seguro va a ganar. Así que te felicito anticipadamente. Bueno, vamos a ver qué dicen las elecciones. Marvin Aguilar, buenas noches. Bueno, un saludo. Ahí quiero trasladarle unos saludos que le manda el exalcalde de San Miguel, Martín Saldívar, que dice que es fiel televidente de este programa y dice que le gusta los enfoques y tu conducción también, así que... Él fue alcalde de San Miguel 2 periodos, era muy amigo de Jaime Paricio, un amigo que en común que teníamos, ¿cierto? Un saludo a Martín Saldívar. Bueno, y es que así comenzamos el programa, pero también queremos... un saludo también, perdón, a la audiencia de Canal 8 que nos ve toda la Desde luego, nuestra audiencia más importante, pero también un saludo a toda la audiencia que nos ve alrededor del mundo y también desde los respectivos centros de estudio de educación superior de este país, que me estaban comentando entre semana que nunca se pierden, principalmente el programa de los viernes, y por algo será, ustedes dirán, caballeros. Pero bueno, vamos a entrar en materia con esa novela política entre Héctor Silva y Cristian Guevara. ¿Qué es lo que se está realizando? ¿Qué es lo que puede ser injusto, injusto? O si esta situación se ha tornado de otro tono, ha tomado un camino diferente. Su primer criterio, Ronald Umaña. Bueno, mira, fíjate que nosotros tenemos acá a una víctima del sistema judicial, ¿verdad? Que es nuestro amigo Marvin Aguilar. ¿Por qué? Y hoy estamos viendo otra víctima del sistema judicial, que es Héctor Silva. Yo le recomiendo a Silva que haga el juicio público, que se vaya al juicio político, que monte una buena conferencia de prensa, que saque todas las pruebas que tiene en contra del diputado, que las divulgue a todo el mundo, que las ponga todas en redes sociales y ahí vamos a ver cuál es el juicio del pueblo, que lo haga un juicio popular, porque es claro que el juez está totalmente en contra de él. El juez está totalmente parcializado, ¿verdad? Por eso ponía el caso de Marvin y pongo el caso de él, porque son dos casos similares. Entiendo que el abogado Héctor Silva dio marcha atrás. ¿Eso es cierto, Ronald? Es cierto, él renuncia por la conducta del juez, por la mala conducta del juez, ¿verdad? No le dieron información, no le daban información al abogado. O sea, el abogado tiene razón de renunciar. Además de eso es bueno porque pone en evidencia al juez, pone al juez en vitrina. O sea que la corrupción judicial que ha montado Bukele en este país está llegando a todos estos niveles. Quieren entorpecerle la candidatura a Silva. O sea que ya saben que Silva va a ganar. Ya saben con sus números que Silva va a ser diputado. El mismo caso de Marvin,
Ya saben que Marvin va a ser diputado de San Miguel y por eso estaban queriendo ver cómo le bloqueaban eso. Para eso están utilizando la fiscalía, para tratar de bloquear candidaturas. Pero lo que quiero dejar en evidencia es la corrupción del sistema judicial, la pudrición que tenemos ahora en el sistema judicial a causa de la purga de los jueces, a causa del golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional, el golpe de Estado a la Fiscalía, que es donde se vino a afianzar la dictadura. Entonces, hoy estamos ante esta situación y yo creo que la salida para Silva es un juicio popular, un juicio que se lo deje al pueblo, que haga públicas todas las evidencias que tiene, todas las pruebas que tiene, y que nos deje a nosotros, a la sociedad civil, juzgar al demandante. Ok. A ver, Marvin, quiero traer a colación de que Héctor Silva menciona que a él le pretenden bloquear la candidatura. Por otra parte, en las redes sociales menciona Walter Araujo que simplemente es el mismo caso que se le siguió a él allá en el 2021 y por el cual perdió la candidatura. Entonces, bajo ese caso, bajo esa jurisprudencia, entonces Héctor Silva también va a perder su candidatura y que ni siquiera es necesario que un juez lo decrete. Su perspectiva, Marvin. Bueno, siempre se ha dicho y se argumentaba en el debate y en todo, digamos, este ir y venir de los dimes y diretes en política era presente las pruebas. Vaya a los tribunales. Y creo que a todo el mundo le convendría que hubiera un órgano judicial independiente que no se deja presionar, gestionar o inclinar la balanza de la justicia hacia una parte o la otra. Eso es bien importante en cualquier sociedad, que la justicia pues aplique la justicia, que aplique las leyes. Pero hay muchos jueces que parece ser que no están viendo que en un futuro pueden ser procesados todos por prevaricato, por estar inclinando la balanza, tratando de hacer sentencias ad hoc para quedar bien o para favorecer a determinadas personas. Entonces, los jueces deberían de saber que si tienen que ayudarle a alguien, porque esa es la orden que han recibido, porque por eso los nombraron jueces, para que fallen en consonancia con la línea política mayoritaria en estos momentos, deben también de saber que más adelante pueden haber revisiones de juicio, puede haber una comisión legislativa, puede haber una comisión de prevaricato, pues, para investigar a todos los jueces que estuvieron fallando y no en apego a derecho, sino para beneficiar e inclinar la balanza de la justicia. Esa es una probabilidad, porque a partir de que se han abierto puertas de una sentencia que hoy permite, una resolución que permite la reelección inmediata, también puede haber más adelante todo. Hoy puede pasar todo. Se ha abierto no una puerta, sino que un zaguán, para que todo ahí, el que quiera pasar por ese zaguán, pueda pasarlo más adelante. A mí no es que me han contado que el órgano judicial puede afectar o cambiar de criterio, es que es mi caso personal. El juez de lo contencioso administrativo acepta la demanda, decreta una medida cautelar reinstalándome, el ministerio se niega a hacerlo, o sea, desobedece una orden judicial y alega que no lo va a hacer, y como no puede argumentarlo, ¿verdad?, en el juicio. No puede argumentar por qué no lo va a hacer. Exactamente, no puede. Para tener claridad. Alguien presiona al juez y el juez inexplicablemente cambia de criterio. Retira la orden, la medida cautelar para que me reinstalaran. Con eso favorece al Ministerio de Cultura y nos declara improponible la demanda después de haberla aceptado y después incluso de haber mandado a subsanar algunos vicios que aparecieron ahí, errores en la demanda.
¿Un juez puede cambiar de criterio? Sí, puede cambiar de criterio. El punto es que ¿por qué nos acepta la demanda después de que hay una situación de presión de que el ministerio no puede ganar, el jurídico del Ministerio de Cultura no puede ganar el caso en la audiencia que se hace para ratificar la medida cautelar? Se ratifica la medida cautelar, la Fiscalía, que era parte del proceso, se adhiere a la medida cautelar diciendo que estaba bien, pero al mes cambia de criterio y ya nos tuvimos que ir de ese juzgado. No podemos tramitar mi caso en lo contencioso administrativo. Hay que irnos al Tribunal de Servicio Civil. Y el Tribunal de Servicio Civil puede pasar ahí los años que quiera el Tribunal de Servicio Civil, porque no está obligado a fallar nunca, ¿verdad? Es más, si se puede tirar ahí 10 años, se tira. Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mandarme a un tribunal que me va a tener ahí hasta la segunda venida de Jesucristo, Está largo. para no reinstalarme. ¿Por qué pasa eso? Porque estás manipulando la justicia. Vamos, eso no necesita ser ni analista político, ni graduado en las mejores universidades del mundo, sino que eso es evidente. Y a eso sumarle lo siguiente. El jurídico presenta un aviso a la Fiscalía General de la República donde dice que yo he cometido 2 delitos ahí donde trabajaba, que es incumplimiento de deberes y falsedad documental. Y la Fiscalía va y inicia una investigación, ¿verdad? Presiona a mis compañeros para que declaren en contra mía, y eso es otro delito de, digamos, de andar diciendo que yo he cometido delitos, sí. Está afectando mi honor. Es de difamación. Hay que revisar si es calumnia, difamación o injuria, ¿verdad? Algo. Pero ya son delitos contra el honor. Entonces, más adelante, si no hay tales delitos, habrá que proceder contra el jurídico del Ministerio de Cultura por andar diciendo que yo cometo delitos. ¿Y lo escribió? Sí, está en una resolución. Okay. Está en una respuesta que el Ministerio de Cultura da al tribunal. Okay. ¿Vea? Entonces, está bien, ¿vea? Pero todo eso ahorita valdría que yo vaya a la oficina, a la sección de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia a denunciar al juez por prevaricato. No. ¿Me va a atender alguien esa demanda? Porque esa es una demanda particular, ¿va? Lo de los delitos contra el honor, contra el jurídico del Ministerio de Cultura. Es bien difícil que alguien acepte representarte contra funcionarios del gobierno en este momento. Sí. Entonces, eso hay que esperarse. Ahorita lo que tú estás viendo es, y eso no me lo ha dicho nadie, o sea, te estoy poniendo mi caso. Entonces, ¿qué buscan? En mi caso, asustarme. Para que ya no, sí, para que ya no presenten la demanda laboral. Y quieren volver un caso laboral, lo quieren volver penal, porque entonces la Fiscalía podría arrestarme. Al arrestarme... Y sería la única manera de tener que usted no compitiera. Y si te arrestan, perdés la candidatura. Exacto. Entonces, explíquenme si eso no es utilizar la justicia para favorecer políticamente a alguien o perjudicar políticamente a alguien. Eso se llama judicialización de la política, sí. El lawfare, que es yo que puedo meter preso a cualquiera, si lo veo que es competencia para mí, lo meto preso porque, por ejemplo, por el traje feo que anda Ronald, se le puede declarar delito y lo metemos preso. Traje feo es tuyo, no el mío. Mira qué elegancia. Entonces, solo por eso, él tiene derecho a vestirse mal. Entonces, pero no lo vamos a meter preso por eso. Pero aquí se está llevando... Además me he visto bien. Se está llevando a un punto la justicia en la que, escucha esto, no hay abogados que quieran representarte en casos, porque después los investigan a los abogados. No hay jueces que quieran fallar en contra de algún funcionario. Le va a ir mal. Esto porque lo pueden quitar o lo que es peor, lo hacen cometer prevaricato, porque viene el juez, falla a favor, apego a derecho y después le dice, mire, cambie eso.
Y voy a comentarles un caso, porque lo hago con la autorización en San Miguel, al hijo de un pastor, fíjate, una persona respetable, lo acusan de haber violado a su sobrina, y al no poderse comprobar eso, lo acusan por abusos deshonestos. El muchacho tiene que salir huyendo del país y lo han condenado en ausencia a 12 años de cárcel. ¿Quién lo acusa? La ex esposa, que ahorita está en un romance público con un funcionario y candidato a la reelección allá en San Miguel. Entonces, ¿y eso para qué es todo eso? Para que ella, su actual amante o novia, pueda quedarse con la custodia de los hijos. Y esto que te estoy diciendo, me lo ha dicho la familia involucrada, porque el juez que les había dicho, miren, no, si le cambian el delito, esto va a salir libre, de repente ha sido condenado a 12 años de cárcel, acusado de haber abusado o tocado a su sobrino. Todo en un pleito donde hay políticos para beneficiar a alguien. Entonces, vamos, a mí nadie me lo está diciendo. Yo he visto cómo la justicia te sometes y te dan un tortazo en la cara. ¿Y qué? Y es más, yo debo de dar gracias que no me han metido preso. ¿Verdad? Y no hay garantía que después del 4 de febrero, que es la elección, igual no me metan preso. Pues. O ahorita, ¿qué es esto? Lo mismo que está pasando con la Fiscalía General de Guatemala al querer procesar a Bernardo Arévalo, que ya ganó las elecciones, pero para que no asuma, le levantan un proceso para meterlo preso. Sí. ¿Cómo se llama eso en Guatemala? Pacto de corruptos. ¿Cómo se llama esto aquí? Igual. Igual. La justicia, los jueces deben de tener claro que un día esto va a cambiar y va a haber que investigar a todos estos jueces. Sí. Por prevaricato. Bueno, ahora nos vamos a ir a una nueva pausa comercial y regresamos con Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y en otro orden de ideas, vamos a hablar sobre la situación del costo de la vida en El Salvador. ¿Por qué? Porque muchos candidatos en las distintas fracciones y ya sea para las fórmulas presidenciales, para los candidatos a diputados o para los candidatos a alcaldes, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque es necesario analizar qué tanto se puede hacer, qué tanto se ha avanzado en los últimos años, nos hemos estancado, hemos retrocedido como tal. Entonces, para los analistas y para la población, ¿cómo está el costo de la vida? Ronald Umaña, dígame, caballero, por favor. Mira, interesante el planteamiento que hace Fernando. Solo quiero cerrar el tema anterior. El tema anterior, sí, dígame. Miren, esto que estamos viendo del sistema judicial en este país es típico del manual del dictador, ¿verdad? Los dictadores hacen eso. ¿Qué hacen? Cuénteme. Descabezan el sistema judicial democrático, montan un sistema judicial que favorezca una dictadura, que es lo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Esto es un sistema judicial a favor de una dictadura. Cuando tenemos un sistema judicial democrático es a favor del pueblo. O sea que hoy tenemos un sistema judicial que está en contra del pueblo, que está en contra de ustedes, amigos. Y lo preocupante es el patrón. O sea, cuando Walter Araujo dice que es el mismo caso de él con el de Héctor Silva, está descaradamente mintiendo.
A Walter Araujo quien le prohibió ser candidato fue la Sala de lo Constitucional, en un amparo que presentó Berta de León. A Héctor Silva no lo han condenado aún. Sí, no. O sea, Se presume inocente. Es más, imaginémonos que en esta instancia la jueza lo condena. Él puede apelar, tiene 3 días para apelar, y entonces la condena no está en firme. Y imaginémonos que la Cámara, la segunda instancia, lo condena. Él todavía puede ir a la sala, pues, ¿verdad? Sí, puede ir a la sala. Entonces, y mientras esté todo ese proceso, ya se hicieron las elecciones, obviamente, pues, porque a menos que el órgano judicial resuelva antes del 4 de febrero. Cada 24 horas. Ya toda la subinstancia, la tercera instancia, Claro. lo condenen, o sea, todo eso, pues. Entonces, En ese país todo es posible. Puede pasar, porque podría es darse. un sistema al servicio de la podría dictadura. pasar de que se apliquen pronta y cumplida justicia, solo en este caso. ¿verdad? Y los Aquí demás, es pronta y cumplida injusticia. entonces podría darse, ¿va? Pero si eso no se da, entonces, mientras no hay una sentencia en firme, no podés decirle al Tribunal Supremo Electoral que anule o desinscriba a Héctor Silva, porque no está en firme. Lo de Walter Araujo es una manipulación, porque ahí hubo una sentencia de la Sala de lo Constitucional que prohibía que heces fecales fueran candidatos a diputados. Uy, Esa es, digamos, verdad, No lo fuerte, que pasó Marlon. con Walter Araujo. Todavía Héctor Silva no ha sido condenado. Creo que no es comparable el caso. Ok, bueno, hoy sí, Bueno, regresemos, Ronald, ahí, a la parte regresemos central a la parte de económica. este bloque. Bueno, mira, el problema del alza de la vida en este país es serio, es grave. Aquí se le ha impuesto un impuesto al pueblo, ¿verdad? Ese es el más ingrato de todos, la inflación. La inflación es el impuesto que más daña a los más pobres. ¿Por qué? Aquí se ganan $360 de salario mínimo, ¿verdad? Y la canasta ha subido. En la ciudad. En la ciudad, en el campo es menos. La canasta ha subido como $100 Para el área urbana. para el área urbana. O sea que la gente que ganaba 300, restale 100, realmente ya gana solo 260. O le quedan 200, no, solo ha subido, o sea, ya tenía un costo y subió 100 más. O sea que la pobre gente está aguantando hambre. Ya lo decía la CEPAL hará unos 4 meses, 6 quizá, que habían 900,000 personas en peligro de hambruna en el país. Muchas que no comían los 3 tiempos diarios. Ese dato ya está, Ronald, y Sí. le ayudo. Hay 500,000 de personas Sí. en la extrema pobreza. Sí. 500,000, y hay 1.800.000 en pobreza. En pobreza. ¿Me entendés? Entonces, imagínate hasta dónde nos ha llevado este gobierno. Porque hoy ya no me pueden venir a contar historias de es un problema mundial, como dijeron al principio, que es el problema de Ucrania con Rusia. No es cierto, señores. Veamos Costa Rica, nuestro vecino, tiene inflación negativa del 2%. Entonces, ellos en inflación negativa y nosotros en positiva, hacia arriba. Entonces no es cierto, no es verdad. Lo único que es verdad es la incompetencia del gobierno y es la falta de prioridades del gobierno de atender y de proteger a la familia más pobre de nuestro país. La economía de este país está igual que los postes del aeropuerto, de la calle del aeropuerto, igualito. Es que esa es la muestra de lo que es este gobierno, un gobierno incompetente. Y además de eso nos deja de manifiesto la corrupción. Porque esos postes, lo que me dicen son 2 cosas, que ahí hubo corrupción y que hubo inútiles poniendo eso. O sea, incompetentes y corruptos. Eso es lo que tenemos. ¿A dónde va a parar? Usted no se traga el argumento que estaban dando por ahí de la grúa. Que es un No. no. Si ese muchacho, ese señor ministro de Obras Públicas, qué sé yo, hace 2 años
que hizo un relleno de una cárcava que se gastó $3.150.000 y salió inaugurando y dijo que eso era lo máximo. En Brisas de San Francisco. En Brisas de San Francisco. Y en la primer lluvia se llevó todo y un poco más. Y arruinaron la colonia, y arruinaron las casas a la gente. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué sigue de ministro, por Dios santo? Si ahí lo tenían que haber despedido y enjuiciarlo. Había que ver qué movidas hicieron con esos 3 millones. Había que ver quién fue la compañía supervisora que avaló esas obras que en la primera tormenta se fueron. ¿Se acuerdan cuando Bukele había anunciado que se iba a arreglar eso? Que dijo que antes las cosas las hacían como con harina, que si necesitaban 2.000 varillas compraban 300 y se robaban 1.700 varillas de hierro y por eso las obras quedaban malas. A los días se lavó la obra famosa y hoy vemos los postes tirados en la calle, los postes inteligentes, aquellos que nos iban a decir que si había accidente iban a haber luces rojas para que parara, toda parafernalia. Leí un comentario por ahí leí un comentario que decía que tal vez la oposición tuvo que ver en que se cayeran los postes. Ah, sí, no, es que es terrible esto. Vi 2 comentarios. ¿A usted yo lo hallo capaz de ir a botar los postes? No, por supuesto que soy capaz y de ponerlos bien también. Estos no son capaces ni de una cosa ni de la otra. Pues entonces... Ya antes aquí había gente que botaba postes. Sí, no, pero hoy estos botan más postes que el FMLN guerrillero. Ahí lo vi en Facebook. Nayib Bukele ha botado más postes que la guerrilla del FMLN. Bueno, mira, salieron diciendo de que la oposición ha ido a quitarle las tuercas a los postes, ¿verdad? Pero además de eso, que qué eficiente el ministro, qué rápido los fue a recoger. Claro que tenía que correr para que ya no le siguieran tomando fotos a la cuestión. Pero obviamente lo de la grúa es una mentira que no se las cree ni él. Pero aquí nos deja evidencia que tenemos un ministro incompetente que ha dado muestras de incompetencia de siempre, que no lo quitan, lo tenían que haber echado aquella vez, pero ahí sigue y ahí tenemos postes tirados. ¿Qué más va a pasar? Y este señor va a hacer la carretera de los Chorros. Y cuando haya un terremoto que no sea grado 9, como decía el presidente, ¿qué va a pasar con la carretera? Se va a caer. ¿Me entiende? A mí este gobierno no me genera ni el mínimo de confianza para que siga administrando la cosa pública. Yo estoy por proponer en campaña ayudarle al presidente Bukele a combatir la corrupción. Y ¿Usted quiere apoyar al presidente Bukele? O sea, ¿le vas a pedir la renuncia? No. Fíjate bien. A ver, dígame. Todos estos problemas, ¿qué empresa lo hizo? ¿Cuánto costó, verdad? No se puede saber porque han llevado la reserva de la información a 7 años. Y no sé si usted sabe que puede ser 15 años. Sí. Se puede prorrogar. Puede ser lo que ellos quieran mientras estén en el poder. Entonces hay que reformar la ley. Hay que quitarlos del poder. Hay que reformar la ley de acceso a la información pública. No podés. Para que la reserva de información no sea de 7 años y no se pueda prolongar otros 5 años más que suman en total 12 años. Hay que sacarlos del poder para cambiar eso y levantar todas las restricciones de 7 años. Pero es que sabe lo que sucede, que esa ley no la hicieron ellos. Esa ley ellos la han encontrado. Ellos se están aprovechando de ella, pero tú sabes que eso es corrupción. Entonces quitemos el problema en la ley. Quitar la ley y quitarle la restricción y vas a ver toda la pudrición que te vas a encontrar, Martín. Hoy que seas diputado tenés que hacer eso. Le estoy diciendo, esa ley no se la han inventado ellos, la encontraron ahí. ¿Quién dejó esa ley? No, si la ley es buena, el abuso que han hecho es malo. 7 años. Digo, es que no era. 12 años. Permitime, Marvin. La filosofía del legislador no era para que corruptos taparan corrupción. Bueno, pero como hay que cambiarla. Como aquí se dejan grietas. Sí, hay que arreglarlas. Hay que arreglarla, estoy de acuerdo. El artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública es la que faculta 7 y después 5, 12 años. Eso hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Sí, totalmente. Y el artículo 28.
porque también hay que ponerle, es el referido a las responsabilidades de los funcionarios. Hay información oficiosa, es decir, el título, la preparación académica, el salario, que hoy está declarada reservada y no se puede saber si el que dirige la institución es profesional o no, o es idóneo para el cargo, no se puede saber eso. Entonces, ¿por qué es información reservada? El artículo 28 de la ley establece las responsabilidades del funcionario, que están ahorita, por si usted revela información que está reservada, usted viola la ley y tiene sanciones. Este artículo 28 también hay que ponerle con responsabilidades al funcionario que se invente, que tuerza la ley, que meta información oficiosa como reservada, que no tenga, eso que usted está diciendo, hay que ponerle responsabilidad con despido inmediato al funcionario que, abusando de la reserva, declare reservada información que tiene que ser oficiosa o que la prolongue sin mayores justificaciones. Entonces, mi ayuda al presidente Bukele en su lucha contra la corrupción es la reforma del artículo 20 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública. No puede ser 7 años la reserva. No, hombre. Sí. Y 5 además más. No se hizo para estar tapando corrupción, o sea, son hombre. 12 años. O sea que los migueleños disfrutamos del carnaval y vemos que hubo un montón de orquestas, pero no podemos saber cuánto costó el carnaval. Eso tiene un nombre: sinvergüenzada. ¿Verdad? Y como el que nada debe, nada teme, yo creo que ningún funcionario, ningún político se va a poner a reformar esa ley que trae ya esos 7 años más 5, 12 años de reserva de la información, porque eso es tan obsceno para el erario público como lo es el fuero constitucional. El fuero constitucional, mucha gente lo critica, pues la reserva de 12 años de la información nos impide que sepamos cómo están manejando el fondo, el dinero. O sea, ¿qué empresa? Es tapadera de la corrupción eso, hombre. Así se llama. Públicas ha dicho que la empresa responsable de poner eso va a subsanar eso. ¿Y qué empresa es? ¿Y quiénes son los dueños? ¿Por qué no podemos saber eso? No, eso hay que saberlo. ¿Verdad? Es nuestro dinero. Porque de eso, esa es la orden que el presidente Bukele le dio al fiscal. Pero esa orden es de mentira, Malvin, no le estás haciendo propaganda a vos. Van a investigar a los corruptos que están aquí, le dijo. Y ahí estaba el ministro de Obras Públicas. Entonces, ¿quién es esa empresa? Eso es lo que debería de investigar el fiscal. No si yo me robé papel bond de mi oficina o lapiceros, ¿verdad? O llegaba o no llegaba. Mira, pero vos no podés estar haciendo alusión a ese discurso falso de Bukele. Bueno, vos me vas a decir a mí que él no sabe quiénes eran los corruptos que estaban sentados con él. Por supuesto, él lo sabe. Ay, lo sabe. Él lo dijo. Ah, bueno, Él entonces, dijo, si un ¿por qué lo mantiene? Si un presidente, ¿por qué? ¿Porque es cómplice o por qué? Yo lo que creo, desprendiéndose de eso, es que ya hay investigaciones en curso. Y claro, esto no va a pasar antes del 4 de febrero porque eso es arruinar el... Mira, desde que asesinaron a las CICIES, cuando presentaron los 12 casos de corrupción de la pandemia, desde ahí nos dimos cuenta que este iba a ser un gobierno corrupto. Yo iría más allá. En el plan Cuscatlán se prometió que iba a haber un comisionado anticorrupción. Y que iba a ser elegido de la oposición. De la oposición. No, un fiscal. Anticorrupción. Un fiscal que iba a ser elegido en la oposición. ¿A dónde está eso, presidente Bukele? Yo lo que es que como la oposición es usted y el doctor Fortín Magaña... Bueno, nosotros podríamos ser. Sí, bueno, no somos abogados ninguno. Pues entonces yo creo que por eso no lo han nombrado. No somos abogados. Tienen que ir a estudiar derecho. Bueno, caballeros, relajémonos un rato tras la pausa comercial. Volvemos en Criterios.
Gracias por continuar aquí en Criterios. Y es que si nosotros hablamos de temas de economía, no se puede dejar de lado, primero, el alto costo de la vida y segundo, la situación con respecto al aumento del salario mínimo y su viabilidad como tal. Y también, si este puede permitir que muchas familias salvadoreñas salgan de la pobreza y también permita frenar levemente la crisis económica. Señor Ronald Umaña, por favor. Bueno, mira, esa es la parte medular de todo esto. Esa es como la columna vertebral. Mira, este gobierno, pues ha sido un gobierno incompetente, no ha priorizado a la familia salvadoreña, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha priorizado? Se ha priorizado el archivo Wallet, el Bitcoin, el satélite Cuscatlán, el Tren Bala, la ciudad de oro Bitcoin y no sé qué otras locuras. Se le olvidó de que tenemos una agricultura en los suelos. ¿Sabes que apenas producimos el 20% de lo que nos comemos? Y tenemos que importar el 80% de nuestros alimentos. ¿Ah? ¿Sabrá eso el gobierno? Yo creo que no, porque no han hecho absolutamente nada por la agricultura. ¿Cómo se le puede responder a esos comentarios, Ronald, donde dice, mire, pero es que la oposición no puede venir a hablar del fomento a la agricultura, cuando en 20 años de Arena dicen no hizo nada, y 10 del Frente tampoco, no mencionan estos 5, pero de igual manera dicen, la oposición no puede hablar de agricultura? Esa es una sinvergüenzada decir eso. Solo recuerdo aquella frase que algunos dicen que no es de la Angela Merkel, otros dicen que sí, ¿verdad? Cuando la Merkel dijo de que cuando un gobernante asume el poder sabe los problemas que hay y sabe las soluciones a esos problemas. Por eso lo elige la gente. Nosotros elegimos, el pueblo eligió este gobierno. Eso también lo dijo el presidente Bukele, ¿no? En su momento. ¿Cómo? El presidente Bukele lo dijo también en su momento. Sí, pero no lo hizo. El presidente Bukele ha dicho 1000 cosas y no ha hecho ni una. Ese es el problema. Por eso se lo estamos señalando acá. Solo producimos el 20% de nuestros alimentos. Si vos apoyaras al campesino, al agricultor, si fueran a apoyar a los cafetaleros, ¿sabéis que vamos a tener menos de 800,000 quintales este año, Marvin? El café ha bajado de precio también. Sí, además de eso, ¿por qué no subsidiar a los cafetaleros para poderlos sacar de allí y generar toda esa mano de obra que se generaba antes? Eso sí viene a ayudar a la familia más pobre de nuestro país, a nuestros campesinos, pero para eso hay que subsidiar directo al cafetalero. Además de eso, hay que hacer cosas como quitarle el IVA a los alimentos, por Dios santo, quitarle el IVA a las medicinas y a los insumos agrícolas. Eso sí, pasaría a bajar los precios de la comida, eso bajaría la inflación de los alimentos, eso sí sería ir a proteger a nuestras familias. Eso sería ir directamente a solucionar el problema. Hablemos de alta política. A ver. Vaya. Eso es una política de subsidios. Sí. Bueno, pero se supone que este país es liberal. Se supone, es neoliberal. Económicamente liberal. Claro, modelo económico, ¿no? Sí, pero es neoliberal, no liberal. Y vos que sos liberal lo sabés. Aquello de que donde hay una necesidad nace un derecho, es algo que, pues, ¿cierto o falso? No está muy bien visto por los neoliberales o por los que apoyan un sistema económico libre. Es que el punto es este. Vamos a ver, mira. La clase media. A nosotros nos toca aguantar los golpes económicos, ya sea que el país vaya mal o vaya peor. Si hay 1.800.000 salvadoreños en pobreza, hay 1 millón llamada clase media. Entonces, lo que tenemos que hacer con la clase media, Ronald, es el techo de declaración de renta, que ahorita hay por el que gana como 500 y algo, no paga renta. Subirlo. Eso sumaría como $8,000 al año. Entonces hay que subir el techo de la declaración de renta a $18,000 al año
es decir, esta es la gente que ganaría hasta $1,500 al mes, usted está haciendo que la gente reciba en su salario que ya recibe de 60 a $150 de aumento. Ahí dependerá, ¿verdad?, el salario que usted va ganando. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y subir, esto es algo, digamos, doloroso, complicado, porque hay gente que te dice, desde los sectores, ¿verdad?, empresariales, que subir el salario mínimo va a generar aumento de precios. Bueno, es que aquí hay que subir el salario mínimo a $500. ¿Por qué? Porque los estudios nos dicen que para vivir, completar los gastos básicos, necesitas $900 al mes. Pero para no morirte, sobrevivir, necesitas $500 al mes. Ya el salario mínimo es 360, para 500 es $140. Hemos hablado aquí que la canasta básica en la zona urbana se ha elevado a $100. Usted lo que está haciendo con eso es compensar. Ahí no le está dando usted a ganar a nada a nadie. O sea, es una risa creer que el salario es ganancia. El salario aquí es para que no te muras de hambre. Entonces, si ha subido $100, entonces hay que subir el salario mínimo a $500 y para que la mediana y la pequeña empresa, que es la que aguanta, ¿verdad?, el subir a $500, lo que vas a hacer es que muchos se asusten y despidan gente, ¿verdad?, por la cuestión de los costos. Entonces, revisemos el techo de renta. Hablábamos con Ronald aquí en la pausa de $50,000, decía usted, ¿verdad? Sí. Entonces, vaya, cualquier $50,000 ¿en qué? La gente que gane hasta $50,000 al año, ya sea como empleado o ya sea como empresario mediano y pequeño, vea, estará exento del pago de renta. Entonces, cualquier ministro de Hacienda le va a decir, perfecto, quítele los impuestos a la gente. Hay grupos liberales que creen que no debería de haber pago de impuestos. Entre menos impuestos cobres es mejor, pero ¿de dónde vas a sacar ese dinero? Le va a decir, porque por ejemplo, en la propuesta que yo manejo de $18,000 al año, de que esa gente no pague renta, estamos hablando que el fisco dejaría de percibir entre 50 y 60 millones de dólares. ¿De dónde lo va a hacer? Usted habla de $50,000. ¿Cuánto representa para el fisco que ya no va a recibir? Sí. Y viene la pregunta, que hay que ser responsables, usted sabe, claro. ¿Y de dónde va a sacar el gobierno los 60 millones que yo estoy diciendo que debe de dejar de percibir si ya no le cobra renta a la gente que tiene ingresos de $18,000 al año? Bueno, hay una serie de empresas que tienen excepciones fiscales ya en la actualidad, que no pagan impuestos y que eso representa para el Estado 650, 700 millones de dólares al año que no recibe el Estado por esas excepciones fiscales que tienen. Ahí tenemos los rubros: empresas de turismo, empresas de servicios, empresas de explotación del mar, las empresas que están bajo la ley de imprenta. Hay un montón de empresas que no reciben, que no pagan impuestos al Estado y no recibe Hacienda esos impuestos. ¿Usted le hacen falta 60 millones para ayudar a la clase media? Cóbrele impuestos a estas empresas que no pagan. Ah, es que se van a ir. Hay dos estudios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo que te están diciendo al gobierno que quite ya esas excepciones fiscales, porque el objetivo de generar empleo, de generar mejoras en la comunidad donde están, ese desarrollo que ellos deberían de potenciar, no existe. No hay. Y lo que está generando es que hay empresas que están beneficiadas, que no pagan, y hay empresas que sí pagan, y eso no ha generado competitividad. Una empresa que no pagaba impuestos era Hannes Brown, y estuvo así por años. Los 20, 30 años que estuvo aquí no pagó impuestos. Igual se fue. Y te ha dejado 1,500 empleados en la calle. ¿Y cuánto ganaban ahí? Una miseria. ¿Y los indemnizaron? No sé.
¿verdad? Estaban en ese problema, que las indemnizaciones eran pocas, eran todo eso. Entonces, vamos cerrando la idea. Es falso. Exonerar a una empresa de no pagar impuestos y a otras sí las haces pagar, eso no es liberalismo económico. Es neoliberalismo. O se los quitas a todos. Eso es liberalismo. No se lo quita a nadie. O hacemos que el proyecto de pago de impuestos sea progresivo, que el que más gana, más paga. Pero aquí el sistema todavía sigue siendo, a pesar que en el plan Cuscatlán lo pusimos, que tenía que ser progresivo y no regresivo. Ahí estaba vos en el plan Cuscatlán. Claro. O sea, fue artífice del plan Cuscatlán Claro, también. yo participé en la elaboración del plan Cuscatlán. Pues ¿Y qué significaba eso? Cómplice. ¿Qué significaba eso? Que el que más ganara, más pagara. Pero aquí lo que pasa es que ¿de dónde viene la mayor cantidad de recaudación? De los miserables, los que pagamos IVA, mantenemos a los millonarios. Del 100% del impuesto que recauda el gobierno, el 80% viene de IVA y renta. Entonces, y eso lo pagan, digamos, la mayoría. Los pobres, los miserables, donde digo. Pues. Entonces, hay que volverlo. ¿Qué significa que sea progresivo? Darle vuelta. Bueno. ¿Verdad? Que los que menos ganan sean los que aporten eso. Bueno, vamos a la pausa y volvemos con el análisis de Ronald Umaña. Gracias por continuar con nosotros en Criterios y seguimos en el análisis de la situación económica nacional y también sobre la posibilidad de incrementar el salario mínimo. Marvin Aguilar está planteando que un buen salario mínimo sería incrementarlo a $500, siquiera para intentar sobrevivir, porque caso contrario nosotros para suplir absolutamente todas nuestras necesidades necesitaríamos más de $900. Pero también se está hablando de una posible reforma fiscal, una que incluso estuvo en el plan Cuscatlán en ese momento, pero afirma Marvin Aguilar que esto no ha salido como se había planeado. Entonces, ¿cuál es su criterio, señor Ronald Umaña? Bueno, mira, en algunas cosas casi coincido con Marvin. Casi, a ver. Sí, digo casi porque yo creo que el salario mínimo había que llevarlo a $600 y la renta hasta $2.000 para realmente ayudarle a la clase media, ¿verdad? De $2.000 para arriba cobrar renta y de $2.000 para abajo no. Y a las empresas, a las pequeñas, micro y medianas, para paliarles el incremento del salario mínimo, hay que quitarles la renta justo hasta $50.000. Al año. Al año, sí, Las o que sea, generen ganancias. las que generen ganancias de $50.000 no le cobran renta. ¿Qué significa esto? Que va a favorecer y a fortalecer a las empresas micros, pequeñas y medianas. Entonces, ¿a dónde se genera la mayor cantidad de empleo? Ahí. Es correcto. Ahí. ¿Me entiende? Entonces, al favorecer y fortalecer estas empresas, habrán más oportunidades de empleo, sobre todo para la gente pobre. Solo un dato para reforzar lo que usted dice. Hay que botar un mito. A ver, ¿cuál es? Se cree que las grandes empresas son las que dan trabajo. En el caso salvadoreño, el grueso de trabajadores está en la mediana y en la pequeña. 85% de empresas. Entonces, o sea que para que proteger ese empleo, para ayudarle incluso a esa gente que crezca, ahí es donde tenés que eliminar impuestos. Es que hay que ir a eso, mira. $600 es mucho. No, señores. O sea, el efecto multiplicador del dinero, cuando lo pones abajo en la gente más pobre, empieza a subir en toda la economía, ¿verdad? Entonces, ese efecto multiplicador de $1 puesto allá abajo, esa señora va y compra en la tienda frijoles. La tienda se los compra a un picket que le llega a vender ahí con el mismo dólar. El picket ha ido allá al cantón a comprarle al que produce el frijol con el mismo dólar. Ese señor ha ido a comprar insumos
agrícolas para sembrar con el mismo dólar. Y así sucesivamente. Hay algo que en la economía se llama el efecto multiplicador de la economía y hace que la cuestión progrese. Yo soy de un modelo económico que se llama economía social y ecológica de mercado. Para que tengamos claro, es el modelo alemán y es el modelo japonés. ¿Cuál es uno de los grandes secretos de la economía? Es que el obrero, que la gente pobre tenga pisto en la bolsa. Hay que trasladarle dinero ahí. ¿De forma directa? Sí, directo. ¿No subsidios? No, directo. Para que la gente pueda consumir. Como ella quiere. Consumir te genera producción. Producción te genera trabajo. Y además genera impuestos que el mismo Estado se fortalece. Pero el Estado está acá como un medio. ¿Qué estamos hablando? Para llevar, permíteme, pues, como un medio para llevar felicidad a la gente, a la familia. El Estado no puede ser un fin en sí mismo. ¿Me entiende? Por eso cuando yo veo que este gobierno nos ha subido la deuda externa en 10.000 millones de dólares y nos ha duplicado la pobreza, estoy claro que el fin último de este gobierno no es atender a la gente, no es atender a los ciudadanos, sino que me tienen que explicar a dónde está el piso. ¿De qué estamos hablando aquí? El presidente Bukele subió el salario mínimo, pero él subsidió un año a las medianas y pequeñas empresas para que aguantaran el golpe del aumento y no despidieran gente. Lo que estamos diciendo aquí es que hay que elevar a $500, $600 el salario mínimo, ¿verdad? Pero que el Estado no subsidie hoy el aumento del salario mínimo. Que le quite los impuestos a las empresas. Que le quite los impuestos a la mediana y pequeña empresa, hasta 18.000 al asalariado o independiente. 24.000. O 50.000, dice usted, para las empresas. Lo que hay que hacer es el estudio de a cuánto beneficiaría. ¿O de dónde sale la plata? Exacto. Para compensar. La plata va a salir del gran capital, hay que ponerle impuesto a las utilidades, Marvin. Ya están ahí los que les digo, los 650 o 700 millones. Ponele que recuperas 300 millones de ahí y te vas directo a las utilidades. Entonces, lo que hay que hacer es eso. Porque aquí a quien hay que ayudarle a que no se muera es a los pequeños. A los pobres. Totalmente. A los pequeños. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero para eso, voces como la mía tienen que llegar a la Asamblea Legislativa. Necesariamente. Para decir esto ahí. Bueno, momento de irnos a nuestra última pausa comercial. Regresamos en Criterios. Y es que no hay tiempo para más, pero no queremos irnos sin antes agradecerles, como siempre, a nuestros invitados de cada viernes. Ronald Umaña, ha sido un placer. No, el placer mío estar aquí contigo, Fernando, y con mi diputado de San Miguel, pero sobre todo con ustedes en su hogar. Espero les haya gustado el programa. Marvin Aguilar, un placer, gracias por este caluroso debate. Un gusto y saludos a la audiencia de Canal 8. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.